Muchas veces nos preguntamos cómo está la situación de trabajadores de otros rubros que son distintos a los nuestros. Por ahí nos perdemos entre los números de lo que hace falta ganar para no ser pobre, de lo que hace falta ganar para no ser indigente. Les propongo que hagamos un recorrido por los ingresos de los gremios más representativos, qué porcentaje de la canasta familiar pueden comprar con ese ingreso que tienen y a su vez también para cuántos días del mes te alcanza ese ingreso. Hemos empezado por los bancarios. ¿Están bien pagos los bancarios? En teoría. Existen gremios que están mejor todavía. Estos son ingresos del mes de marzo. No están acá, pero los camioneros están en aproximadamente al ingresar en 1.470.000 pesos mensuales. Después tenemos a los bancarios en 1.230.000. Esto es 1.4 canastas familiares. Viene el colectivero que al ingresar el salario inicial es de 1.088.000 pesos, 1.24 canastas, viene bien por ahora. Un aceitero peón, esto fue el mes de marzo, ya han recibido un aumento nuevamente de un 25%, pero nos mantenemos en los términos del mes pasado, 992.000 pesos con 1.1 canastas familiares. El lechero, 953.000, 1.09, acá ya vamos rajuñando la pobreza, y ahí, por sobre la línea de la pobreza, seguros con 930.000, 1.06 canastas familiares. Para no ser pobre hace falta tener un ingreso mensual de 871.953 pesos. Le agradecemos por estos datos al Centro de Almaceneros que siempre nos brindan estadísticas impecables. Ya por debajo de la línea de la pobreza y a pesar de haber obtenido un buen porcentaje de aumento, aparecen los empleos de comercio en 756.000 pesos, logran 0,86 canastas familiares, es decir, del 100% de lo que hace falta para no ser pobre, 86. Le alcanza para 26 días del mes. La policía, importantísimo el trabajo de un policía, en quien confiar nuestra seguridad, están en 660.000 pesos de salario inicial, 0,75 canastas y viven hasta el día 22 del mes. Después vaya a saber cómo hacen para sobrevivir. Un portero de edificio, el encargado del edificio está en 622.694 pesos de salario inicial, 0,71 canastas familiares y 21 días del mes solamente se puede vivir con este ingreso. Ya algo mucho más preocupante, lo peor, estar por debajo de la línea de la indigencia significa que ni siquiera se puede acceder a la alimentación para no caer en la inanición. La cifra es 525.676 pesos, es decir, más de medio millón para no ser indigente. Encontramos tristemente a los médicos. 519.000 pesos gana un médico. 0.59 canastas familiares llegan al día 17 del mes. Del 17 en adelante el médico nada coma nada. Una enfermera, peor todavía que el médico, 457.000 pesos, media canasta puede comprar y puede llegar al día 15 del mes. Y en lo peor de todo, hay algo peor todavía, ya lo vamos a decir, igual que lo que de los camioneros que quedaban arriba, hay algo peor todavía que las maestras que están en 335.000 en marzo, 0.38 canastas familiares y llegan al día 11 del mes con este ingreso. Y aquí por debajo tendría que aparecer una empleada doméstica que está en 248.000 pesos nada más. De todo esto se nos desprenden otros números que nos ha brindado el Centro de Almaceneros de Córdoba. Le agradecemos lógicamente a Vanessa Ruiz y a Germán Romero
por las estadísticas. Si les parece, pasamos a la siguiente placa. Encontramos acá los datos, la evolución de los números de la inflación mes por mes, y fíjense que la curva inflacionaria está bajando, pero igual está en números preocupantes. Está en números preocupantes. En abril del 23 teníamos una inflación del 8,2%. Llegamos al pico de diciembre del año pasado, que fue 30,4% de inflación, y lo que dio en marzo en nuestra provincia es 10,4%. Fíjense el número de la inflación acumulada de los últimos 12 meses, 347%. Vale decir que se han más que cuadruplicado los precios en tan solamente 12 meses. Los sueldos, lamentablemente, no han corrido la misma suerte. Y 57 es el porcentaje de la inflación que llevamos en el primer trimestre del año. ¿Se acuerdan que Macri, el 54% en un año? Bueno, ese 54% estuvo superado y en solo 3 meses. Acá tenemos la cifra exacta de la línea de la pobreza de este mes. Y el Centro de Almaceneros prevé para este 2024 una inflación del 250%. Si todo va bien y nos mantenemos en esta baja, en torno al 10, posiblemente sea menos. Igual el número es catastrófico. Si les parece, vamos a la placa que sigue. Acá tenemos los principales aumentos del mes de marzo con 24,6 el servicio de salud. Vamos a la educación, que sufrió un aumento del 24,3 y no es el último que queda. Los gastos de la vivienda, 15,7%, bebidas alcohólicas y tabaco, 13,5%, prendas de vestir y calzado, 10,7%, y eso que no se vende prácticamente zapatos, bienes y servicios varios, 9,6%, y por debajo de la inflación, recreación y cultura, equipamiento del hogar, alimentos y bebidas sin alcohol, transporte y comunicaciones, y también restaurantes y hoteles fue lo que menos aumentó, con un 6,2%. Vamos a la placa que sigue y tenemos, acá está, la más preocupante de todas, la de la línea de la indigencia. Fíjense que recién decíamos que la línea de la pobreza había aumentado un 30%, 30,4% en diciembre. En el mes de diciembre también del año pasado, la línea de la indigencia, es decir, los gastos de los productos que hacían falta para no ser pobre, aumentaron el 37,1%. Es decir, el más pobre porcentualmente le pasó peor aún que el resto. Vamos a analizar un poco la evolución de cómo fue el aumento. 12,7 en abril del 23 aumentó el precio de la línea de la indigencia. 10,4 en mayo del año pasado. 6,7 en junio. La previa a la PASO solamente 7,7%. En el mes de las elecciones, que se disparó todo, recordemos que el dólar blue llegó a valer 1.200 pesos y en torno a los 1.400 el contado con liquidación, 16,1%. 11,9 en septiembre, bajó un poco, empezó a subir de vuelta en octubre al 14,3, 16,4 en noviembre ya en el tiempo del balotaje, en enero 25,1, 12,7 en febrero y 7,2% en marzo. Es decir, que la línea de la indigencia en marzo aumentó menos de lo que lo hizo la línea de la pobreza. Aún así, la cifra, como vemos, es alarmante. 525.676 pesos, una suba acumulada del 51%. 423.168 pesos fue lo que aumentó la línea de la pobreza en los últimos 12 meses. Imagínense cómo le están pasando. No solamente que el 40% de los trabajadores registrados de la República Argentina están por debajo de la línea de la pobreza, sino que está creciendo
el trabajador en blanco registrado que es indigente. Recordemos, tenemos en la provincia de Córdoba los médicos que son indigentes, las maestras que son indigentes, los enfermeros que son indigentes y los policías que son pobres. Si les parece, pasamos a la placa que sigue. A ver, la gente no llega, lo veíamos recién. Una maestra vive hasta el día 11 del mes, una enfermera creo que era el día 14 o el día 15. ¿Cómo se hace para sobrevivir lo que resta del mes? 46,7% de la gente de los hogares consultados tuvo que financiar la compra de la comida al fiado. El que todavía le quedaba un saldito en la tarjeta de crédito, ese que no está cortado de la financiación porque pagó el mínimo nada más, 36%. No tuvo que financiar alimentación el 9,8%, es decir, una élite privilegiada nada más. Y pidió dinero prestado 6,5% de la gente. A ver, de este trabajo del centro de almaceneros se desprende la gravísima realidad que está viviendo nuestro país. 7 de cada 10 personas están por debajo de la línea de la pobreza. 15% es el número de la indigencia. Pensemos a futuro. Hay niños, una gran parte de esta pobreza está compuesta por niños que no reciben los nutrientes. Su cerebro no se puede desarrollar correctamente. Esto no es algo que se sale del paso de acá a 3 meses. Esto deja secuelas catastróficas. La gente que vive en el interior ya hace cuentas si le conviene ir a trabajar o no por el costo del boleto interurbano de transporte. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Recordemos, pobreza, 871.000. Saquemos de la cuenta de la gente que conocemos quién logra ganar 872.000 pesos por mes. 525.000. La indigencia. ¿Cuántos sueldos hay por debajo de este número? Gente que pasa hambre, un médico que llega al día 17 del mes, una enfermera al día 15, una maestra al día 11, en un país que produce alimentos a media máquina para 450 millones de personas y somos 47 millones. Y sin embargo hay gente que no tiene un plato de comida. Nos contaba Vanessa Ruiz, gente que suspende 2 comidas por día, 2 de las 4 comidas. Por ahí no desayunan, por ahí se van a dormir temprano y estiran la merienda y no hay cena. Ni hablar de ese asadito de los domingos. Lo escucho en los comentarios, los leo, mejor dicho, en los comentarios. ¿Cuáles son los ingresos que tienen ustedes? Si se encuentran bajo la línea de la pobreza, si se encuentran bajo la línea de la indigencia. Y acá me hacen señas que tengo que aclarar que este número y este número es con casa propia. Si usted alquila, a esto le tiene que sumar el costo del alquiler. Solamente viaja una persona 20 días al mes dentro de esto. Si hay más gente que viaja en la familia, peor a lo que hace falta el ingreso de fin de mes. ¿Estás esperanzado? ¿Pensás que se puede salir de esto? ¿Pensás que vamos a seguir igual? ¿Que vamos a estar peor? Y una cuota parte de esta responsabilidad, de acá para abajo sobre todo, excepto los policías que no tienen la posibilidad de sindicalización, son los sindicatos. Sindicalistas genuflexos que aprueban o quizá que defeccionan
o quizá que son sobornados para aprobar este tipo de acuerdos salariales que tienen afiliados en la indigencia, que tienen afiliados en la pobreza. Me pregunto, ¿cuál es el argumento de afiliación a estos sindicatos si ofrecen pobreza y ofrecen indigencia? ¿Qué peor se puede estar que esto? ¿Qué peor se puede estar que esto? Quiero leerlos en los comentarios, quiero escuchar tu punto de vista sobre este tema. La verdad que da mucho para hablar, da mucho para hablar. Esperemos que haya sido de utilidad, esperemos que sirva para que te enteres de cómo está la realidad de los otros gremios y de los otros sindicatos. Este Meridiano 64 de hoy ha llegado a al fin, y te agradecemos por haber formado parte de este espacio y naturalmente, si no lo estás, suscríbete a nuestro canal. Nos despedimos hasta la semana próxima.